Buenas tardes, venimos a presentarles un proyecto de nación, fomento y divulgación de saberes científicos escolares para la formación de ciudadanía. Grupo de investigación Metamorfosis. El grupo de investigación Metamorfosis está conformado por un grupo de docentes que son mis compañeros y coequiperos, quienes hemos tenido esta idea innovadora en nuestra institución educativa distrital para generar cambios en el pensamiento crítico y en la formación de ciudadanía. Mis compañeros y yo tenemos una formación en maestría de didáctica de las ciencias y en docencia de las ciencias. Mis compañeros son Sandra Patricia Roa Paipa, Giovanni Andrés Salamanca Di Mate, Tatiana Lugo y mi persona que es Sandra Joana Ponte Cruz. Nosotros somos docentes de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá, ubicada en Colombia. Nosotros trabajamos en la localidad de Bosa, en un colegio que se llama Alfonso Reyes Echandía. Bosa es una de las 20 localidades de las cuales está constituido el ente territorial de Bogotá. Y dentro de los elementos contextuales que les vamos a mencionar a continuación, hay, digamos que 4 elementos fundamentales para los cuales tuvimos en cuenta para consolidar este proyecto. Uno es la formación política, el otro es el ambiente sociocultural, el ambiente escolar y el ambiente físico, el espacio físico en donde se encuentra localizado nuestro colegio. Voy a contextualizarlos de dónde se encuentra ubicado nuestro colegio, pues para que tengan una idea de por qué surgió esta idea. El Colegio Alfonso Reyes Echandía se encuentra, como ya les había mencionado, en la localidad séptima de Bosa. Es uno de los lugares periféricos de la ciudad y allí encontramos bastantes problemáticas, no solo sociales sino ambientales, puesto que quedamos ubicados cerca al río Tunjuelo, que es un río que está bastante contaminado y pues afecta, digamos que la parte ambiental de la zona y de todos los barrios aledaños al colegio. También nos encontramos con que había bastante zona verde hace algunos años, pero con la migración de bastantes personas de diferentes países y de otros lugares del país, también de Colombia, se ha urbanizado bastante y pues también se han perdido los espacios verdes que permitían, digamos, la poca contaminación o bueno, el ambiente sano de esta localidad, que se consideraba hace algunos años rural. Dentro de nuestra escuela, o el Colegio Alfonso Reyes Echandía, nosotros atendemos una población de grado 0 a 11 y pues hay población en situación de desplazamiento, hay población afro, hay población indígena, incluso también atendemos niños y niñas extra y niños que vienen migrantes de otras ciudades como personas de Venezuela. Dentro del ámbito político, como les estábamos hablando, nosotros estamos sujetos a las políticas públicas educativas y no solo estas también, sino también a nivel ambiental. Entonces, por eso les comentamos que tenemos en cuenta, digamos, toda la política pública para ajustarnos nosotros a esta política sin alejarnos de la realidad, pero también intentando hacer un cambio, una transformación en nuestro quehacer pedagógico. En el ámbito pedagógico escolar es donde ya surge este proyecto porque queremos hacer una transformación y que haya un impacto social desde el pensamiento crítico de los niños, niñas y jóvenes que participan en este proyecto, además de otros docentes, directivos, docentes y padres que participan también en este proyecto para generar una visión diferente de ciudadanía. Y no solo, digamos, la ciudadanía en formación ética y de valores, sino la formación ciudadana ambiental. A continuación, mi compañera Sandra Roa les va a comentar un poco más acerca de la problemática y los objetivos de este proyecto, el objeto y la razón de este proyecto. Dentro del contexto nacional, distrital y local, se puede evidenciar que los saberes aún siguen siendo fragmentados e independientes, mostrando una realidad igualmente fragmentada y sin ninguna conexión con su realidad. Dentro del contexto social, la noción de ciudadanía se puede evidenciar desde un contexto de orientación cívica. Se enseña desde una orientación cívica y además de esto, tener en cuenta la situación actual de nuestro país, que es la violencia, la corrupción y la inseguridad. Dejando ver
que estos contextos permiten que nuestro proyecto se pueda plantear unos objetivos para poder desarrollar en los estudiantes ese pensamiento crítico. El objetivo que como grupo de investigación trabajamos es el siguiente: constituir un proyecto de nación a partir de un ambiente pedagógico de discusión y reflexión desde la perspectiva de la ciencia no diferenciada y desde una visión compleja en el desarrollo de saberes científicos escolares a través de la construcción de conocimiento y sentido para la formación de ciudadanía. Dentro de la perspectiva teórica, pues nosotros tomamos como 3 elementos. Uno son los saberes científicos escolares, el otro es la reconstrucción crítica de la experiencia y el último pues es la formación de ciudadanía. Tenemos 3 elementos teóricos, 3 elementos dentro de la metodología, uno que es la sistematización de la experiencia, el otro que es una perspectiva cualitativa interpretativa, y pues la última parte que es la reconstrucción crítica de la experiencia. Estas dos etapas, estas dos metodologías se conjugan para poder empezar a analizar los datos. La primera, pues hace parte como de la noción de realidad, que ya les hablaba mi compañera, frente al contexto, los elementos contextuales, el lugar donde nos ubicamos, el tipo de población a la cual accedemos frente a los padres de familia de los estudiantes. Luego hablamos de unas derivaciones contextuales, pues que hacen referencia precisamente a la emergencia de las categorías de análisis, de las cuales ya les voy a hablar en un momento. Y la última, que es la etapa de juicio crítico, en donde se retoma la segunda parte de nuestra metodología, que es la sistematización de la experiencia. Allí atravesamos por 3 etapas, una que es el análisis de los elementos contextuales, la otra que es la organización de la experiencia y una última parte que es la reconstrucción crítica de la experiencia, que nos va a llevar a la transformación crítica de la experiencia. Frente a las derivaciones contextuales, nosotros derivamos las categorías de análisis frente a un ambiente pedagógico que es diseño propio del grupo de investigación. Este diseño parte de los pilares de la educación de la ONU, que tiene que ver con los aprenderes, en donde tenemos el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a hacer, el aprender a convivir. De allí surgen un desarrollo de competencias y unas formaciones particulares, y es donde nosotros extraemos lo que corresponde a nuestras categorías de análisis. Entonces tenemos las formaciones que hacen parte de los aprenderes. Ahí tenemos nosotros una movilización en el mundo, cómo ellos entienden el mundo, cuál es el mundo del conocimiento, cómo ellos utilizan, cómo acceden al conocimiento, ese mundo práctico que nos lleva a analizar esa realidad de la cual estamos interviniendo, la responsabilidad con la nación, un reconocimiento como sujetos de derechos y deberes, unos factores sociales, unos factores individuales, y pues obviamente el desarrollo de competencias y habilidades. De allí surge también la emocionalidad, que es una de las subcategorías que nosotros trabajamos frente a esta categoría de los aprenderes. También trabajamos nosotros las ciudadanías, como decía mi compañera, estamos tratando de incluir las dimensiones ambientales y darle un especial énfasis a la ciudadanía ambiental frente a 2 subcategorías que emergen de este trabajo que hemos venido realizando dentro del grupo de investigación, que son el empoderamiento y la participación. El empoderamiento entendido como asumir un rol dentro de la sociedad, no solamente como un estudiante que está dentro del aula, sino cómo es que estamos viendo nosotros esa realidad y cómo es que nos apropiamos de la nación. Precisamente de allí surge el nombre del trabajo que presentamos, que es un proyecto de nación. Y la participación, pues cómo a partir de la ciudadanía que ellos ejercen, a pesar de que no tienen un rol como votantes, pues son partícipes de la sociedad, y cómo es que desde allí ellos pueden cambiar su perspectiva y cambiar su mundo, transformar lo que ellos conocen como realidad. A continuación, pues mi compañera les va a hablar ya como de las etapas de lo que hemos encontrado a través del trabajo desarrollado, la recolección de los datos, del análisis de los mismos y pues las consideraciones que consideramos relevantes. Bien. Como ya lo han mencionado, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta del punto de partida. Y el punto de partida no es otra cosa que nosotros empecemos a analizar los elementos contextuales. Ese es el primer paso. Luego de analizar los elementos contextuales, pasaremos a la organización de la experiencia y finalmente haremos una reconstrucción crítica de la misma. En ese orden de ideas, al hacer un análisis de los elementos contextuales, tendríamos que mirar que el Colegio Alfonso Reyes Echandía
Chandía, ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá, es una muestra representativa de nuestro país, puesto que en nuestro país cada una de las ciudadanías ha sido desarrollada y formada en medio de un conflicto que lleva 50 años. Independientemente de que los estudiantes estén o no en el territorio donde se desarrolla directamente el conflicto armado, todos los colombianos hemos sido formados por ese conflicto. Muestra de ellas, como decía mi compañera, de 1.760 estudiantes, un porcentaje importante o significativo proviene del conflicto. Tenemos niños en condición de reinserción, tenemos niños incluso en condición de desplazamiento y una cantidad de familias que han sido afectadas por el conflicto. Incluso nuestro colegio lleva el nombre Alfonso Reyes Chandía, de un mártir del conflicto en la toma del Palacio de Justicia en 1985. De hecho, hemos sido el escenario para la reconciliación entre los grupos armados y el Estado, y eso ha hecho que se marque un poco la historia frente a lo que el contexto significa. Además de del contexto ambiental, del que ya hablaba mi compañera Sandra, es importante que nosotros hagamos un cruce de esta información, es decir, de lo que tiene que ver con la formación de ciudadanía o el moldear la ciudadanía a través del conflicto armado en Colombia y el hecho de tener una serie de problemáticas ambientales que muchas veces ha estado desligado uno del otro, pero que en el trabajo de Metamorfosis nosotros hemos empezado a triangular esa información. Luego, por favor, la siguiente diapositiva, nosotros en ese contexto particular, una muestra representativa de la población colombiana, no en número significativa o representativa, pero sí en lo contextual representativa, hemos decidido organizar nuestra experiencia en 5 momentos. El primer momento es la reconstrucción del plan de estudios, puesto que vemos una necesidad de dejar de desligar o de evitar la fragmentación de los conocimientos, estableciendo una perspectiva de ciencia no diferencial desde la visión de la complejidad, de manera tal que nosotros no tenemos separadas en el plan de estudios la biología, la química y la física, sino las ciencias naturales, y de hecho las transversalizamos, o más allá de transversalización, es el hecho de poder empezar a mirar los intereses de otras áreas de conocimiento que nos permitan a nosotros dar una visión de complejidad. Lo que nos hace tener una visión de ciencia diferente y reconstruir un plan de estudios más allá de los contenidos es empezar a establecer unos fenómenos y llegar a la construcción de las explicaciones de esos fenómenos. En el momento 2, una vez ya tenemos el plan de estudios reestructurado, que está en constante reestructuración también, tenemos la construcción del ambiente pedagógico del que ya hablaba mi compañero Giovanni, donde vimos que a través de los saberes científicos escolares podemos lograr el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir, y con las diferentes formaciones individual, colectiva, la formación cultural, las formaciones que el profe ya nos nombró, y vimos que el ambiente pedagógico al que llamamos Metamorfosis no es un lugar, sino es un sistema de relaciones entre las personas que tenemos en Metamorfosis. Vale la pena resaltar quiénes son los estudiantes que hacen parte de Metamorfosis. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes que son destacados en el área de ciencias naturales y que por las políticas públicas que nosotros tenemos en nuestro país, pues debemos siempre estar atendiendo a aquellos que presentan dificultades o desinterés en el aprendizaje. Mientras que en Metamorfosis nosotros decidimos entender que es una necesidad educativa especial el grupo de estudiantes que van más avanzados y que nosotros dejamos de lado un poco por tener que prestar atención a aquellos que no muestran interés o que tienen algunas dificultades en términos de la construcción de explicaciones. Ese grupo de estudiantes muestra gran interés no solamente en las ciencias naturales, sino que amplía su experiencia en términos de ver un poco más allá a los problemas del contexto, como decían mis compañeras, local, distrital y nacional. Finalmente, ahí vemos los intereses y las problemáticas. Empezamos a ver que en nuestro país hay una serie de problemáticas ambientales, a pesar de ser un país con las características ambientales tan particulares que tiene Colombia, en términos de biodiversidad, en términos de megadiversidad de los ecosistemas, y las problemáticas que tienen que ver con los motores de cambio como la minería, y bueno, que vamos a explicar más adelante. Finalmente, en el momento 4 empezamos precisamente a buscar unos momentos de divulgación. Cuando los estudiantes han construido una serie de explicaciones con respecto a esos fenómenos o problemáticas e intereses que ellos tienen de su país, entonces empezamos a establecer unos foros ambientales. Este año llevaremos a cabo el 5º foro ambiental, que tiene que ver precisamente con la ciudadanía ambiental, pero hemos pasado por los foros de ecosistemas y contaminación, la biodiversidad como una víctima sin voz del conflicto armado en Colombia, las implicaciones de la ciencia en Colombia,
Y finalmente hemos buscado otros espacios de divulgación como la participación en foros, en ferias de ciencia de otras instituciones, e incluso han sido los estudiantes ponentes en la Semana de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional y han participado en otros momentos. Finalmente, con todo esto, nosotros llegamos al momento número 5, que es la recolección de los datos. Estos son los dos primeros momentos. Luego viene la reconstrucción crítica de la experiencia. Es decir, tenemos una serie de datos en las que nosotros lo que queremos al final es establecer un proyecto de nación, porque consideramos que cuando formamos un individuo estamos teniendo un proyecto de nación. De esta manera, nosotros hemos establecido esta formación del ciudadano en torno a las dos categorías que vimos, que eran las formaciones y finalmente las ciudadanías. En cuanto a las formaciones, nosotros vimos son los intereses de los estudiantes de manera particular, que eran muy buenos en ciencias naturales y sobre todo interesados en profundizar en la construcción de explicaciones y de proyectarse como ciudadanos que sean agentes de cambio. Agentes de cambio en términos de lo individual, lo colectivo, lo cultural, lo social. Y finalmente tenemos que en ellos cambiar la visión de que no solamente viene a sentarse a llegar a construir unas concepciones particulares de las ciencias naturales, sino a construir una nación, porque consideramos que nuestro proyecto de investigación está asociado a que cuando formamos un ciudadano, lo que estamos haciendo es construyendo una nación. Nuestro país necesita ciudadanos en constante construcción que sean agentes de cambio en términos de la producción de conocimiento y de la aplicación del mismo para el asegurar el funcionamiento principal de los servicios ecosistémicos. Finalmente, después de hacer esa reconstrucción crítica de la experiencia, nos damos cuenta que las emociones, que las ciudadanías cultural, social, económica, ambiental, son fundamentales para la transformación del entorno particular y del entorno nacional. De tal suerte que vamos a ver que al reconstruir este trabajo de 5 años con los estudiantes, hemos visto una progresión en los estudiantes de los que vienen a aprender inicialmente a través de la simple lectura analítica o crítica y luego los que vuelven funcional este conocimiento. Como consideraciones finales, nosotros encontramos que el organizar estas experiencias nos hace posible entender que lo que se establece en Metamorfosis es un sistema de relaciones. Más allá de un ambiente o un lugar, lo que tenemos que es una muestra de un proceso de discusión, un proceso relevante en el que se transforma el individuo y el individuo transformará sus contextos. ¿Listo? Entendemos que las transformaciones sociales, colectivas, solo son posibles si hay una transformación individual. Es por eso que nosotros hacemos la apuesta a esas transformaciones individuales en el contexto educativo, sobre todo en lo que las ciencias naturales tienen que ver. Cuando nosotros accedemos a grupos de discusión, entendemos que el pensamiento crítico, el pensamiento científico y la formación individual a través de las emociones y colectiva, a través del compartir con pares de diferentes grados, porque nuestros estudiantes comparten en el mismo grupo con estudiantes de primaria y de bachillerato y discuten las más problemáticas ambientales de diversas perspectivas de acuerdo a su edad y desarrollo. Entonces encontramos que logran establecer o logran alcanzar unas maneras de formarse como individuos a través de las emociones. ¿Listo? Vale la pena recalcar que también hay dificultades. Nosotros trabajamos no en horario de clase, sino en horarios extraclase y pues en estos colegios del Estado es muy complejo encontrar el espacio físico y el tiempo para poder hacer este tipo de trabajos y ahí ha generado un poco de dificultad, pero pues esto lo hemos venido subsanando con los años. ¿Listo? Se han venido presentando problemáticas de intereses al interior de las diferentes áreas de conocimiento del colegio, pero hemos venido trabajando en ello durante estos 5 años.
¿Listo? Es importante que nosotros reconozcamos que la conciencia de ambiente, la conciencia de medio